Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, a la quinta temporada de Controversia. Estamos felices de poder volvernos a encontrar. Estamos con las pilas recargadas y tenemos una temporada del todo especial. Sin demoras, vamos a presentar a nuestros panelistas. Hola amigos, mi nombre es George Limaya y me siento muy contento de estar en esta quinta temporada. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Lady Castañeda, tengo 19 años, estudio Ciencias de la Comunicación y estoy muy contenta de pertenecer a la quinta temporada de Controversia. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Katherine Changanaki Rivas, tengo 19 años y soy estudiante de la Universidad Peruana Unión y me siento muy contenta de estar aquí en la quinta temporada de Controversia. Hola a todos, mi nombre es Luis de la Cruz Castillo, tengo 20 años, soy estudiante de la Universidad Peruana Unión. Me siento muy contento y privilegiado de pertenecer a esta temporada de Controversia. Hola a todos, me llamo Juan Carlos Mejía y estudio en esta universidad Ciencias de la Comunicación. Estoy muy contento de vivir esta experiencia junto a todos mis amigos. Espero que ustedes también lo disfruten como nosotros. Hola amigos, mi nombre es Katia Vázquez y estoy feliz de compartir con ustedes la quinta temporada de Controversia. Muy bien chicos, bienvenidos a esta temporada. Ya estamos listos para empezar. No se vayan, aquí inicia la quinta temporada de Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya nuestra discusión. Antes de iniciar, queremos recordarles que todas sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, pueden hacerlo llegar a nosotros mediante el Facebook, el blog y también el Twitter. Hoy hablaremos el tema sobre las adicciones sociales, las adicciones en nuestra sociedad. ¿Qué podemos mencionar sobre adicciones? ¿Todos son adicciones? ¿Todos tienen adicciones? ¿Nadie tiene adicciones? Dice que existe adicción cuando existe una dependencia con alguna actividad. En la actualidad hay muchas adicciones y no solo las encasilladas en las comunes como son las drogas o el alcohol, sino también podemos ver adicciones a nuevos términos como son las redes. A ver, pongámoslo en orden, ¿no? Dividámoslo por edades de repente. ¿Hay adicciones cuando uno es niño, en los infantes? En la infancia. Bueno, en la infancia no hay adicciones. Lo que hay es un estímulo, una para iniciación. ¿Cómo? Una iniciación. Una iniciación. Porque es muy común, ¿no? Mi niño juega todo el tiempo con el videojuego. Si no juega con el videojuego, no me deja tranquilo, no me deja tranquila. ¿Eso es adicción? ¿Qué otro tipo de actividades pueden ser identificadas como adicción? Algunos mencionan de que en la infancia o en la niñez no hay adicción. Sin embargo, ¿cómo podríamos denominarle a que un escolar pasa mucho tiempo en las cabinas de internet o en los lugares donde hay videojuegos, incluso dejando de asistir a sus labores académicas? Entonces, eso no sería adicción, se está rompiendo un límite. Ahora, de manera práctica, ¿cómo sé yo que alguien tiene alguna adicción? ¿Será simplemente porque le gusta algo demasiado? ¿Qué tal? A mí me encanta hacer deporte y todo el tiempo hago deporte. Mi vida es el deporte. ¿Significa que soy adicto al deporte? Cuando llega a cierto punto de dejar de hacer cosas Exacto. en las que debería ocuparse y se dedica más a hacer deporte, creo que ya existe una adicción. Lo que es adicción para mí en otro lugar no es adicción. Las sociedades pueden cambiar, pero las consecuencias de estas adicciones no. A ver, ¿qué tipo de consecuencias podemos encontrar? ¿Qué consecuencias pueden causar las adicciones? Ineficiente tiempo para poder dar el estudio. Por Descuidos en ciertas áreas de nuestras vidas. Pero vemos que también dentro de las adicciones es bueno. Cuando tú, por ejemplo, si entramos al área de los videojuegos, nos damos cuenta que la persona, el niño, el adolescente, tiene mayor habilidad para poder reaccionar ante algunas cosas. No, ahí estamos logrando ya que una adicción es buena. No, las adicciones... Pero ¿qué tal el videojuego es de matemáticas? Pero o mira, es un sudoku. Exacto, pero la adicción es concentrarte en algo y dejar a lo demás a nada. ¿Y si me o sea, gustan me las matemáticas? centro a esto. Pero no sería una adicción, sería en todo caso un hábito que yo ¿quién dice tendría. qué es bueno y qué es malo? Porque Poniendo ahorita un ejemplo. estamos juzgándolo de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a lo que sentimos, ¿no? Bueno, la temática es constructiva, entonces sí, no es adicción. Pero también puedo dejar, si me gusta, puedo dejar de lado otras actividades. Pero mira, el caso de las redes, por ejemplo, se dice de que las redes sociales te permiten comunicarte con las personas, pero ¿qué pasa cuando ya
tienes mucho tiempo en las redes y pierdes esa cualidad de comunicarte personalmente. Ya no puedes desarrollar especifiquemos eso. algo. Cuando hablamos de redes sociales, no necesariamente estamos hablando del internet. Ustedes están aquí, son mis amigos, ustedes son mi red social. Entonces, si yo dedico mucho tiempo a pasar con mis amigos, ¿significa que soy adicto a las amistades? Respecto a lo que es el internet. Respecto a lo que es el internet, las personas utilizan el internet para comunicarse, para entablar relaciones, pero hay veces la adicción a ello permite de que cuando tienen que comunicarse personalmente con otras personas, con otros grupos, Claro. no pueden hacerlo. Muchas veces a las personas, a los jóvenes se les dificulta mucho hablar personalmente, pero por las redes sociales son demasiado sueltos, o sea, son demasiado inhibidos cuando quizás quieren hablar a una persona. En ese caso, las redes sociales mayormente es lo que quita a la persona a poder dirigirse personalmente a la otra Claro, es persona. como o también una puede máscara, ser- ¿no? A ver, no, Pero es que no tampoco nos hay que- desviemos del tema. No estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de adicciones. Ahora, empezamos hablando de adicciones en los pequeños, ¿no? Y hemos dado ciertos puntos de vista. ¿Qué hay en la adolescencia? ¿En la adolescencia ya se puede hablar de adicciones? Se sabe que cuando en la niñez inicias, ¿no? Inicias porque quizás no está los padres, en algunos casos no están los padres al lado de aquel niño, entonces crece solo, crece con la nana, ¿no? Y empieza a ser adicto a alguna cosa, a distraerse en algo. Entonces, cuando ya tiene ese caso repercusiones más adelante y así se vuelve un adicto y ya no puede dejar lo que le gusta hacer. Cuando se habla de niños, se habla de adolescentes, se puede hablar, siempre se echa la culpa, no, que los medios de comunicación, no, que las malas amistades. Y le quitamos la responsabilidad al individuo de decidir. Y normalmente cuando uno ya es joven dice, no, él sí, es su culpa, pues él decidió. Pero, ¿por qué no podemos ver a todos de manera igual? Y abriendo un poco más, ¿qué tipo de adicciones podemos encontrar ahora en la gente joven, en el joven adulto? ¿O no hay adicciones? Sí hay, Claro. La como uno adicción es al la sexo. televisión, también El dentro de la cine. comida, el La sexo. adicción al sexo. Sexo adicto, que es- Sexo adicto, A es la la pornografía. fagomanía, que es la adicción a la comida. Muchas personas no pueden vivir, están ansiosos y empiezan a comer, comer y comer. Porque cuando hablamos de adicciones, no sé, ¿no? Adicciones, alcohol, cigarros, drogas, pero ¿la adicción va mucho más allá o solamente se refiere a eso? Hay personas que también son adictas a las compras de algunas cosas innecesarias. Quiero comprar esta cosa y no lo necesito, sino porque tienen esa adicción de comprar cosas cuando no tienen ni validez. Hace poco transmitieron en un país de Sudamérica un reportaje acerca de la adicción que tenían un grupo de jóvenes a un baile determinado, pero este baile tenía cierta implicancia sexual y muchas veces los jóvenes eran tan adictos a ello que dejaban de asistir a clases en grupo para poder ir a discotecas o lugares de reunión para poder ejercer este baile, y eso ya se había convertido en una adicción. Hablemos un poco de la prevención, ¿verdad? La prevención, porque dar soluciones no podemos decir mucho porque no somos expertos, el experto ya va a venir después, pero hablemos de cultura de prevención. ¿Se pueden prever las adicciones o todos estamos destinados a tener una adicción? Ahora, me explico. Si hablamos de adicción y dicen yo dejo de hacer lo que tengo que hacer un hobby puede convertirse en una adicción y un hobby no necesariamente es malo. ¿Cómo puedo prever el que mis actividades no se conviertan en adicciones? Saber manejar nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, si normalmente dedicamos una hora a jugar, mantenerlo en una hora, ¿no? Muchas veces nos pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas jugando. Eso ya empieza a crear una pequeña adicción. Miren, lo que tú mencionas es muy importante. Sin embargo, y sin ánimos de darte la contra, es muy idealista. Porque, bueno, me gusta, pues no voy a jugar una hora. Es muy difícil, especialmente si no hay supervisión, a que me limite. Entonces, ¿qué hago? Porque de repente viendo el programa, tú que estás sentado ahí, de repente te vas a dar cuenta que, wow, tengo una adicción. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué problemas me va a traer? ¿Cómo puedo evitarla? Con todo eso y mucho más, vamos a volver después de la pausa. Les recordamos que estamos en Controversia, no se vayan, volvemos con más. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos en el primer capítulo de la 5ª temporada. Estamos tratando el tema sobre las adicciones
sociales. Hablemos un poco ahora sobre la situación que nos rodea en los jóvenes. ¿Es sencillo ver las adicciones o solamente las ve un especialista? Es muy común verlo hoy en día en la a una persona adicta a la televisión, persona adicta a las redes sociales, persona adicta al sexo. A ver, ¿cuáles son las principales características de una adicción? Cuando pasan una hora, se puede decir, más de Más de lo normal. Más de lo normal. Claro, cuando dejas de hacer otras cosas, por ejemplo, cuando cambias de vida, por así decirlo, cambias de ritmo de vida y haces otras cosas. Cuando tu estilo de vida está limitado, ¿no? Conocí el caso de un amigo de que era adicto a las redes sociales, era adicto al Facebook, y hay veces cuando conversaba conmigo me pasaba un apunte y me decía conversemos como Facebook, pero no se podía comunicar así verbalmente, sino que lo apuntaba. Un amigo. Mi amigo. La Ahora le vieja dije amigo. estrategia de a un amigo. Él lo era, pasaba, ¿verdad? Él era él. Tratamos ahora el uso de las redes sociales como si fuera una adicción, entonces. ¿Qué otras características podemos encontrar como manera de poder identificar a una adicción o una persona que esté en Un una descuido adicción? de su personalidad también vemos. De su persona, de Sí, su apariencia de su física. cuidado y de su higiene dentro de ellos. ¿Será esas las únicas dos maneras o hay alguna otra característica que se nos esté Tal escapando? vez el descuido de las actividades. Por ejemplo, algunas personas que sufren de ludopatía dejan incluso de asistir a sus centros laborales por asistir a estos lugares de juego. ¿Puede asociarse las adicciones con algún otro factor que no sea la sociedad? O sea, yo me volví adicto a ¿por qué? La televisión, ¿por qué la radio? ¿Esas son las únicas razones por las cuales unas personas se vuelven adictas? ¿O por ahí se dice algo más? O la persona será que nace o genéticamente nace con esas adicciones también. Si su padre fue adicto a las drogas, entonces su hijo también tenga la posibilidad de ser adicto a las drogas. O si fue adicto a los videojuegos, posiblemente su hijo nazca también con esos tipos de adicciones. Puede ser genético. Y al respecto de las personas que dicen, bueno, mis padres fueron alcohólicos o drogadictos, pero yo quiero cambiar, pero entonces ¿existe o no la predisposición genética si es que hubo adicción en los padres? Resiliencia, La sí existe. resiliencia. O también por terminar relaciones amorosas, Hay ¿no? una Algunos rompen sus relaciones amorosas de años, o tal vez cuando estaban muy enamorados o Claro, la ilusionados, depresión. traen a hacer otras cosas, otras actividades y pues se meten en Mencionando un vicio, ese caso, se ve de personas que rompen las relaciones amorosas y para tratar de evitar la depresión se vuelven adictos al trabajo, los workaholics actualmente. Exacto, y hay una pregunta, Catherine, que nos hicimos anteriormente a algunas secciones anteriores. Por ejemplo, cuando una persona tiene una relación y nace un niño y los padres los abandonan, ¿te acuerdas de esa pregunta que hiciste? Así, al respecto de que se dice de que es una influencia genética, pero también una influencia en el vínculo familiar. Pero ¿qué pasa si los padres son alcohólicos y el hijo es abandonado y crece en otros hogares, pero se ven casos de que aún creciendo con padres adoptivos vuelven al mismo camino y también vuelve a ser alcohólico? Entonces, ¿es cierto o no que hay una disposición genética aún cuando no vives con los padres? Bueno, yo puedo compartirles, el abuelo mío fue una persona que no conoció mucho de la Biblia, sin embargo, él tuvo cierta adicción hacia el alcohol. Y yo puedo decirles frente a cámaras que yo no tengo ninguna adicción al alcohol. Entonces, lo que tú estás mencionando, ¿se aplica a todos los casos o solamente a una parte? ¿O será acaso una excusa para justificar ciertas conductas que hoy en día se están propagando más y más? ¿O será que en tu caso no lo has desarrollado todavía, no te has metido en ese vicio, tu vínculo social no pertenece? O sea, que yo puedo volverme alcohólico de repente en la próxima temporada. No puede ser eso. También puede... Yo creo que es cuestión de personalidad, ¿no? Se puede llegar Claro. a romper los esquemas, ¿no? Quizás mi abuelo, como dices tú, tu abuelo tuvo el gusto del licor y tú no. Pues puede existir Mucho, esos casos. mucho que Depende ver de ti, también el obviamente. autoestima. Claro. Tengo baja autoestima y pues me sumo a ese vicio. O recurro, ¿no? Llego a Quizás eso. el grupo de amigos que estuviste rodeado te apoyó y no tuviste ello. Ustedes, mi grupo de amigos. ¿Qué futuro me espera entonces? No, ninguno, sano. Hablemos un sano. poco de las amistades, ya que estamos entrando a esa parte. ¿Se le puede echar la culpa a las amistades? Bueno, no pongamos la culpa, pero se puede poner la mayor responsabilidad a los amigos que llevamos o a los amigos que tenemos para justificar en alguna manera algún tipo de adicción que tengamos. ¿O es, casos, o se es ven toda casos. mi responsabilidad? Porque
hay muchos casos. Se ven casos de que los adolescentes con un tipo de adicción determinada forman grupos donde se compenetran y se comprenden con otros. Y entonces todos ellos llevan una misma adicción. Mira, puede ser también en el caso de adolescentes, donde todavía están formando su personalidad, puede decirse que los amigos influyen mucho, pero en esas personas maduras, que saben lo que hacen, saben con qué tipo de amistades estoy, echarle la culpa o decir, no, me están influyendo los amigos a hacer algo Pero malo. hay algo más. La adicción al trabajo no es de cualquier persona, es normalmente una persona preparada, una persona con estudios, una persona madura, pero tiene una adicción y esa adicción es al trabajo. ¿Significará entonces que nadie está libre de tener alguna adicción? En la actualidad se puede ver los grados de estrés y ansiedad. Quizás es un factor determinante y puede ser de que nadie esté libre o depende de la personalidad. Hablemos un poquito de los roles, ¿no? ¿Cuán importantes son los roles dentro de la familia? Vayamos un poco por la idea, por lo que sería perfecto, ¿no? Uno debe aprender conductas para vivir y se dice claramente que tú eres lo que haces. ¿Significa entonces que si yo tengo alguna adicción, significa que soy mala persona? No creo, porque eso de que... Se han puesto a pensar en sus adicciones, seguro. No, nada que ver, porque si tienes una adicción, pues es mejor que lo digas, que lo expresen, o si se dieron cuenta, ayudar a esa persona, no aislarla, porque la estás metiendo en un hueco más profundo aún. ¿Se han preguntado alguna vez si las adicciones, si yo tengo una adicción, es más fácil que yo entre a una segunda, a una tercera adicción? Probable, porque si no sabes controlarte ante una situación, entonces fácil puedes caer a otra. Claro, porque muchas están relacionadas, por ejemplo, el alcohol, las drogas, esas cosas van muy relacionadas. Entonces, si quizás empiezas con alcohol, con una adicción al alcohol, puedes continuar con una adicción a las drogas. Pronto vas a querer Claro, algo así experimentar, como... explorar otra cosa más. Claro, vas avanzando, algo así. Todo depende del autocontrol. Si tú no puedes decir no, entonces... Pero, ¿y si no tengo autocontrol? Por eso mismo, lo que acabo de decir, buscar ayuda Buscar ayuda profesional. Pero ¿dónde busco realmente. ayuda? Pues, ¿dónde busco ayuda? Pero primero Mira, tienes que aceptar que estás mal. Claro, ya en todo caso, ya ahora que estamos viendo en el círculo de amigos, pues los amigos nos tenemos que dar cuenta, o los amigos se dan Porque cuenta hay de uno. adicciones bien interesantes, la adicción a las compras que mencionaba hace poco el Luis, consumismo. ¿verdad? Pero si yo fuera vendedor, yo trataría de conocer tantos adictos a las compras como sea posible. ¿Será acaso que la sociedad utiliza este tipo de adicciones como un medio de lucro, como una manera de sacarle provecho? Claro, se ve también, por ejemplo, en la televisión que hay muchos spots, que hay muchas marcas de cervezas, de tragos, y ellos se aprovechan de los adictos, porque mayormente los adictos son los que consumen más sus productos. Muy bien, muchas veces se vende la falsa idea de felicidad, de conformidad en actividades tales como el alcohol, el cigarro, etcétera. Sin embargo, nuestro especialista ya está aquí y estoy seguro que él nos va a aclarar muchas cosas. Porque, y les menciono, ¿no? Para que vayamos pensando qué le vamos a preguntar. Las adicciones no solo se limitan al alcohol, no solo se limitan a las compras, no solamente se limitan al cigarro. El tema es bastante amplio y nosotros los jóvenes somos el grupo que está más propenso a obtener estas adicciones. Ustedes no se vayan, estamos aquí en Controversia tratando el tema de las adicciones sociales. Volvemos con más. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema de las adicciones. Queremos recordarles a ustedes en casa que sus preguntas pueden hacerlas llegar a nuestras páginas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Ya está aquí con nosotros el especialista, él es el psicólogo Rolando Salazar, consultor del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y gustoso de compartir estos temas con ustedes. Empecemos definiendo un asunto básico. ¿Qué es adicción? Cuando hablamos de adicción, muchas veces se confunde el tener una preferencia o un gusto por algo. Por ejemplo, se dice de que hay personas que son adictas al chocolate, que toda la vida quieren comprar un chocolate y sentir el sabor en su boca porque les gusta. En realidad,
esa no es una adicción. Lo que estamos hablando es simplemente una preferencia, un gusto predominante de un producto como en este caso es el chocolate. ¿Qué tendría que pasar para que este gusto por el chocolate sea una adicción? Cuando no tiene el chocolate, atraviesa la persona una crisis emocional muy fuerte, se pondría muy irritable porque no está el chocolate, ¿dónde está mi chocolate? Se pone agresivo con los demás miembros de su familia o de su entorno, quiero mi chocolate, lo busca desesperadamente y experimenta problemas tanto psicológicos como fisiológicos, producto de que no tiene el chocolate en la mano. En cambio, si nosotros vemos comúnmente una persona no tiene un chocolate y le gusta mucho el chocolate, no va a acabarse el mundo por eso. En cambio, cuando hablamos de adicciones propiamente dicho, estamos refiriéndonos a las drogas, por ejemplo, estamos refiriéndonos a las máquinas, a la ludopatía. Licenciado, sí. Licenciado, ¿y cuándo se convierte en una adicción? La adicción se va a convertir cuando todas las necesidades de mi vida van a estar centradas en la droga, en las máquinas o en el sexo, porque también hay adicción al sexo. Por ejemplo, si es de que yo no consumo marihuana un día, entonces todo mi organismo va a experimentar dolor de cabeza, irritación abdominal, voy a estar angustiado porque necesito eso para poder sentirme bien. Cuando eso sucede es que estamos hablando de una adicción. ¿A qué edad es posible de que una persona pueda empezar a tener el riesgo de presentar alguna adicción de cualquier tipo? Estamos hablando de que las adicciones más comunes empiezan a tener alguna señal en la edad adolescente, pero eso no significa de que puedan empezar mucho antes. Por ejemplo, hablemos del alcohol. Mucha gente que es alcohólica, el alcoholismo lo desarrolla cuando tiene 23, 24, 25 años. Sin embargo, esa persona cuando fue niño, era un niño al cual le invitaban alcohol sus propios padres en alguna reunión familiar, hay un brindis con vino, se suele asociar mucho el consumo de vino dentro de un hogar cuando uno está comiendo pastas, por ejemplo, ¿no? Entonces este niño ya empezó a probar vino en esa etapa. No es de que era un adicto, ¿eh? Pero ya tenía un contacto inicial. Luego, pues, este niño empezaba a llegar, ya adolescente, a llegar borracho los fines de semana a su casa. Ya esta persona ya empezaba a tener conductas violentas relacionadas al alcohol. Quizás miraba un partido de fútbol y necesariamente tenía que tener cerveza o algún otro licor para acompañar el ver el partido o cualquier deporte que sea de su preferencia. Entonces, ¿está bien hablar sobre una adicción en la niñez? ¿Existe realmente una adicción en la niñez? Como adicción, no. Lo que existe en la niñez es quizás un contacto inicial con lo que te va a producir la adicción. Una formación de hábitos. Una estimulación. Tendencias. Se va a ir formando el hábito que te va a producir la adicción. De pronto tengo mi videojuego y el niño, estamos hablando de niños, ya que tocas ese punto específico, y el niño está jugando y cada vez que llega del colegio está prendido del televisor y pone su videojuego. Sin embargo, no podemos hablar de que ese niño es todavía adicto. Si ese hábito persiste de una manera fuerte y donde deja de comer para estar jugando, donde deja de ir al colegio por quedarse a jugar, donde deja de hacer muchas responsabilidades que tiene solo para dedicarse a eso, ahí estamos hablando de que la adicción al juego se ha instaurado. Pero eso no se da en la niñez, eso ya se va a ir dando en la adolescencia y en etapas posteriores. Pero en la niñez se alimenta eso. Cuando hablamos de la adolescencia, ¿qué tipo de vicios se puede encontrar? ¿Qué tipo de adicciones se puede encontrar en la adolescencia? En la actualidad,
nosotros estamos como Cedro investigando mucho la dependencia de las redes sociales. Encontramos jóvenes que paran metidos más de 8 horas en el Facebook, en el Twitter, en algún tipo de red social, no necesariamente para entrar a programas como Controversia y comentar y opinar sobre temas que afectan a la juventud, sino los encontramos, por ejemplo, en YouTube buscando videos no de programas de análisis, sino videos que tengan que ver con la pornografía, videos que tengan que ver con el bullying, que es algo muy difundido y que lo comparten en sus muros de Facebook. Comento algo, usted dice que no es un vicio, bueno, están investigando eso de las redes sociales, ¿cierto? Pero el vicio va creciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué problemas hay en estos jóvenes de hoy en día ya? Porque las redes sociales, o bueno, el Facebook últimamente es lo que recién está saliendo. ¿Qué está pasando ahora con estos jóvenes, con estos adolescentes? Agregando a eso, sí. podría, no sé, de aquí a algún tiempo, las redes sociales desplazar a otros tipos de vicios como las drogas o el alcohol. Digamos de que son diferentes. No creo de que el alcohol, las drogas y las redes sociales compitan entre sí. Simplemente que la persona va a escoger una u otra. No hay un sesgo de competencia. Lo que quería decir a partir de lo que tú me comentabas es, ojo, las redes sociales no son malas. No significa de que el Facebook o el Twitter o colgar videos en YouTube sea algo malo o negativo. Es más, es una excelente manera de comunicarse. Lo que nosotros estamos investigando y lo que genera una dependencia, un gusto, un vicio, como tú mencionas, que no es muy adecuado, es lo que tú haces en el Facebook o lo que tú haces con los videos de YouTube. Entonces estaríamos viendo dos problemas, el de tiempo, el vicio que va de tiempo y el de qué es lo que realmente te provoca hacer. Exacto. Licenciado, ¿cuándo una persona puede notar la diferencia o el límite entre ser adicto o no ser adicto a la red social? ¿Cómo puede una persona saber en cuál de los dos lados está? Por ejemplo, una situación típica de los jóvenes hoy en día, las fiestas. Si tú en una fiesta ves a un joven sentado en una esquina, en un rincón, con su telefonito celular que está asociado al Facebook o alguna otra red social, escribiendo, actualizando su muro, chateando con alguien, tratando de ver e investigar sobre la vida de otros y no hace lo que realmente debería hacer, que es divertirse en una fiesta, estamos hablando de que hay tendencias a ser vicioso de las redes sociales. Hablemos un poquito de la prevención, y para hablar de la prevención necesitamos saber causas. Si bien es cierto, todos tenemos el gusto por algo, el gusto nos da cierto placebo, cierta tranquilidad, cierta paz. Cuando buscamos hobbies, por ejemplo, hobbies pueden volverse adicciones. O sea, ¿qué me puede llevar a mí a pasar el límite de una actividad que de buena pueda transformarse a mala? El sentido de vida que le damos a esa actividad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fe puesta y dedicada a Dios, esa no es una adicción. Estamos hablando de una fe porque encamina nuestra vida hacia algo positivo. Si nosotros encaminamos nuestra vida y pasamos de un hobby que puede ser, por ejemplo, el estar interactuando en la red social, a manejarla de una manera negativa y que afecta mi real y verdadero sentido de vida, entonces ahí estamos hablando de que pasamos ese límite. ¿Y cómo nos damos cuenta de que nos pasamos ese límite? Cuando vemos de que en la red social la gente coloca fotos de la persona ebria o la persona abrazada con chicas o chicos, o vemos chicas que, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, son personas muy estudiosas, aplicadas, y de pronto entramos a su Facebook
y salen fotos semidesnudas, en posiciones así, asá, con muequitas en la cara, que nos están indicando a nosotros qué pasa acá. Ya no hay un sentido de vida adecuado. Cuando se cruza ese límite es que estamos hablando ya de ¿Qué algo tipo problemático. de consecuencias pueden traer las adicciones? Tomando aquella pregunta, ¿será que todo lo bueno o todo lo malo en exceso lleva adicciones? Supongamos en el área religioso, leer la Biblia en exceso, ¿será una adicción también? ¿Dejar alguna cosa por leer la Biblia? Incluso añadiendo un factor, ¿no? Se ve, usted mencionó de que los principios de llevar una vida adecuada, y se ve de que incluso en la sociedad hay adicción tanto al trabajo como adicción al deporte, pero estas adicciones supuestamente son de hábitos que son saludables para una persona, son adecuados. Entonces, ¿puede haber adicción a algo que es literalmente bueno? Lo del trabajo, por ejemplo. Si la persona gusta mucho de pasarse las horas normales de trabajo, se lleva el trabajo a la casa, no descansa, experimenta estrés, digamos, afecta su dinámica familiar, hay un problema, definitivamente hay un problema, pero no podríamos estar hablando necesariamente de una adicción, porque tú a esa persona, en determinado momento, el jefe o la jefa le dice, ¿sabes qué? Sal de vacaciones, simplemente deja de venir a trabajar porque necesitas un descanso. Si la persona lo hace, no va a haber ningún problema, va a haber un espacio donde va a poder descansar y recuperar esas energías. Pero si la persona, a pesar de que le dan las vacaciones, insiste y está pues metida de lleno en el trabajo, estamos hablando de un problema, pero no de adicción. Estamos hablando de una patología psicológica que tiene que ver con la búsqueda del estrés, porque hay personas que viven dedicadas a buscar el estrés, y eso es el exceso de trabajo, ¿no? Tenemos que irnos a un corte y vamos a dejar la puerta abierta para el siguiente bloque. Queremos volver en el siguiente bloque para conversar cómo puedo hacer yo que al ver el programa descubro que tengo una adicción. No necesariamente el alcohol, no necesariamente las drogas, sino algún tipo de adicción. ¿Cómo hago yo para revertir todo esto? Con esto y mucho más regresamos aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema de las adicciones. Estamos ya en nuestro último bloque. Queremos recordarles a ustedes en casa que si tienen preguntas o comentarios o también de repente experiencias que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook, el blog y también el Twitter. Justamente esas páginas son las que provocan adicciones, ¿verdad? Estábamos mencionando hace unos momentos. En el bloque anterior dejamos abierta la pregunta. Si viendo el programa ahora me doy cuenta que yo tengo cierto tipo de adicción, que no necesariamente es un vicio como el alcohol, como las drogas, como el sexo, como las apuestas, pero alguna actividad, ¿qué debo hacer? Las redes sociales lo que hacen es de alguna forma reemplazar la interacción entre seres humanos. En vez de que nosotros dos podamos conversar, comunicarnos, mejor nos buscamos por internet y ahí empezamos a explayarnos en un tema de conversación, incluso de manera más rica que cuando estamos frente a frente. ¿Cuál sería en todo caso el problema en esto? De que estamos deshumanizándonos hasta cierto punto. La Biblia lo dice, todo exceso es malo. El excedernos en el uso de las redes sociales, como el excedernos en el uso de las apuestas, en el uso del alcohol, provoca definitivamente problemas. En el caso de las drogas, por ejemplo, la adicción, en el caso de las redes sociales, una dependencia que nos deshumaniza. ¿Desde cuándo, licenciado, comenzó a surgir el término adicciones? ¿Es desde siempre o comenzó desde algún periodo de tiempo? Agregando la pregunta de Luis, ¿las adicciones también tienen que ver con la genética? Interesantes preguntas. El término adicción es un término relativamente nuevo. Estamos en el siglo XXI y esto fue
acuñado en el siglo XIX. Sin embargo, antes también se le llamaba a este gusto excesivo por algún tipo de sustancia, por ejemplo, en el caso de las drogas, de otras maneras, ¿no? Dependencia, farmacodependencia, se le llamaba también uso exagerado de estupefacientes. Es decir, decían lo mismo, pero con otros términos. La adicción propiamente dicha ya acuña un término científico que analiza en su concepto toda la bioquímica que atraviesa el ser humano para poder generar una dependencia hacia una droga, una dependencia hacia las apuestas, una dependencia hacia el sexo. Y sí. Pero si hablamos de dependencia, hay enfermos, hay personas enfermas que dependen de un producto, dependen de un fármaco. No se le podría llamar un vicio. Hay dependencia también. Quería enlazarlo con lo que dijo tu compañera hace un momento. Dentro de nuestra genética también hay procesos hereditarios de estas dependencias, de estas adicciones. Hay un 25%, por ejemplo, que de hijos de alcohólicos nazca un nuevo alcohólico. Este 25%, ¿qué significa? Que si, digamos, yo fuera alcohólico y tengo 4 hijos, uno de mis 4 hijos va a ser alcohólico. ¿Y qué hay acerca de la resiliencia? La resiliencia es un término supuestamente novedoso que ha sido adaptado de la metalurgia. En la metalurgia, la resiliencia es la capacidad que tiene un metal para no aliarse, para no mezclarse con otro. En el término social, la resiliencia quiere decir, si yo vivo en un contexto donde hay venta de drogas, donde hay consumo de drogas, yo vivo en ese contexto, pero no me mezclo, no voy a tener una aliación con ellos. Esa es la resiliencia. Hay familias donde el papá es alcohólico, la mamá fármaco-dependiente, adicta a las pastillas, donde de repente el hijo mayor es vendedor de drogas y de repente el hijo menor es un alcohólico desenfrenado. Sin embargo, uno de los hijos no desarrolla ninguna de esas conductas. Más bien es un chico aplicado, estudioso, que quiere ser un profesional de éxito y es un chico respetado en el barrio. Es más, camina por las calles más peligrosas y la gente lo respeta, lo saluda y saben de que ese chico va a ser un éxito más adelante y lo cuidan. Es más, como saben de que él no se mezcla, ¿no? Como se dan cuenta inconscientemente de que es resiliente, lo protegen, lo cuidan y no le tratan de ofrecer más de la cuenta. Pero ¿hasta cuánto dura esa resiliencia? Porque ese chico genéticamente se ha ido afectando, ¿no? Pero ¿hasta cuándo es probable que él siga siendo resiliente? Al respecto, se ven casos de que los padres son alcohólicos o tienen alguna adicción presente, las drogas, pero los niños, los hijos de ellos crecen en otros hogares o son adoptados por otras familias. Sin embargo, cuando ellos crecen, se ve casos de que vuelven a tener la misma tendencia que la que tienen los padres naturales. ¿Por qué se da a ellos si es que no crecen? O sea, no hay un contacto social con ellos. En ese caso sería genético. Claro. Existe la posibilidad de que se dé esto aun cuando no se vive con los progenitores o con las personas de influencia. Efectivamente, ahí entra a tallar el aspecto genético. Es decir, y se han dado casos no solamente para las drogas, ¿no? Hay gente que de repente tiene tics, heredados de su padre, han vivido lejos y sin embargo cuando se han reencontrado han encontrado de que tienen el mismo tic. Es algo que comparten a pesar de no haber vivido en el mismo contexto. Y al respecto, ¿qué ocurre si una persona tiene una adicción pero lo deja? ¿Sus hijos van a salir con tendencia a esta adicción o no? Hay una predisposición genética. Ahora, sí. Fíjese, cuando hablamos de adicciones y hablando todas las que pueda existir,
¿Influyen en el carácter, en el comportamiento, de repente en la elección de amigos, inclusive de repente en la discriminación de otras personas porque no tienen los mismos hábitos, o es totalmente un mito? No, por supuesto que sí hay influencia. Es decir, la adicción lo que hace es generarte un nuevo estilo de vida. Digamos, cuando tú eres adolescente, tienes tus pósters de tus deportistas favoritos, de tus músicos favoritos en la pared, interactúas con redes sociales, con la de tu preferencia. Hay infinidad de redes sociales que uno puede elegir. Sin embargo, cuando tú tienes ese mundo con redes sociales, con tus pósters, con tus ídolos, y de pronto entra a tallar la droga, ya se genera un nuevo estilo de vida. Se van a generar nuevas costumbres en la vida de este adolescente. Va a cambiar de amigos probablemente. Ya no van a haber pósters de ídolos deportivos, sino de repente un póster con la hoja de la marihuana. De repente su ropa ya no va a ser un polo de algún club deportivo, sino va a ser un polo medio rasta. Va a usar estos dijes que tienen que ver con pastillas de éxtasis o con la hoja de marihuana. Va a cambiar su estilo de vestirse. En su cuarto, en vez de encontrar, pues de repente un Rubicon, ¿no? Estos cubos mágicos, va a encontrar de repente pipas de agua, va a encontrar palitos de fósforos partidos en la mitad. Es decir, cambia el estilo de vida de la persona. Entonces, básicamente hablamos cuando hablamos de las drogas, creo que está muy promocionado el hecho de que no a la droga dile no, ¿no? Y hay varios spots muy interesantes que la televisión, la radio, etcétera, nos muestra, que nos pone a la defensiva, ¿no? Droga, no. Alcohol, no, ¿no? Pero, ¿qué hay de las actividades diarias, de los vicios diarios? ¿Pueden estos vicios volverse malos o hay algún punto positivo en ellos? Licenciado, añadiendo, se dice que la música es la expresión del ser, pero ¿por qué algunos dicen que es adicción? Bien, en realidad los vicios muy difícilmente se van a volver en adicciones, como lo que les mencionaba en un inicio, el gusto por el chocolate, ¿no? Uno es vicioso de chocolate, pero no está comprobado científicamente de que eso va a generar una adicción. La música está quizás en ese plano también. A todo ser humano le gusta la música. Hay distintos géneros musicales, cada uno tendrá su elección. Sin embargo, no podemos hablar de que aquellas personas que viven en el mundo de la música, escuchan música todo el día, van a ser adictos a la música. Pueden ser melómanos, es decir, el gusto a la música es un gusto que genera una satisfacción personal, ¿no? La música te llena y te invade positivamente. Pero en realidad lo que sí podríamos advertir es aquellas canciones o aquellos tipos de música que te invitan a la destrucción, a la muerte, al suicidio, a las drogas o a hacer daño a los demás. Hay música de esa naturaleza. Si uno sigue ese tipo de música, efectivamente va a tener problemas. Para ir cerrando ya esta secuencia y por consiguiente el programa, y como conclusión, ¿qué debemos tomar en cuenta los jóvenes que, entre comillas, estamos libres de vicios, ¿verdad? Libres de adicciones, pero después de ver el programa me empiezo a dar cuenta que, wow, creo que estoy yendo por un camino que me va a llevar a una adicción? ¿Cuán importante es el poder balancear mis actividades y mi tiempo? En realidad, el consejo final que les daría es que usemos responsablemente nuestro tiempo. Usemos responsablemente las redes sociales. Usemos responsablemente el interactuar con la gente y el tener un proyecto de vida que nos lleve a un futuro mejor. La responsabilidad, ante todo, es tener ética. Y la ética es un estilo de vida. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Estuvo con nosotros el psicólogo Rolando Salazar. Queremos cerrar ya el programa, pero antes queremos compartir con ustedes un texto bíblico que George ya tiene preparado.
Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo dijo nuestro especialista, lo dijo la Biblia antes que el especialista. Es muy importante poder balancear nuestro tiempo. Si ustedes en casa se han dado cuenta que están sumergidos en algún tipo de adicción, recuerden que el que está en Cristo, nueva criatura es, siempre podemos empezar nuevamente las cosas que hacemos. Esto ha sido todo por hoy. Queremos hacerles recordar que al escribirnos al correo electrónico, nosotros les haremos llegar el curso bíblico La Biblia Habla, un curso maravilloso que nos va a permitir aprender qué dice la Biblia sobre este tema y sobre muchos otros más. Recuerden también que sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través del Facebook, el blog y también el Twitter. No hay tiempo para más. Eso fue todo por hoy. Aquí termina Controversia.